Valencia, con muchísimos años de experiencia docente, de experiencia clínica y muchísimos años de experiencia de conocerme, y eso pues ya es un aguante, ¿verdad? Ya debe de hablar bien de ella. Entonces, sin más preámbulos, les pido a ustedes un caluroso aplauso para poder inaugurar con la doctora Andrea Valencia. Que les cedamos los micrófonos. Muy buenas tardes. En verdad es un gusto y un honor estar con ustedes esta tarde. Esta es mi casa, me siento entre amigos y prácticamente pues en un lugar conocido que me formó durante muchos años. Yo llegué a la Facultad de Psicología en 1996, salí en el 2013 y prácticamente toda mi vida y mi formación, tanto personal como profesional, se dio aquí y ahora me siento muy contenta con la posibilidad de llevar el conocimiento, el aprendizaje y el gusto por la ciencia a otros lugares, como el lugar en el que me encuentro ahora, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuando el doctor Hugo me platicó la propuesta del seminario y que la idea, más que hablarles de neurociencia en sí mismo, es cómo la uso, cómo la aplico y cómo ha estado presente en mi vida, me vino a la mente pues la historia del propio desarrollo de mi formación. Y en este caso les quiero platicar y quiero empezar la conferencia hablándoles, sí les voy a platicar sobre nuestro programa de Psicología de la Salud y Psicología Positiva aplicada a niños, pero les quiero platicar un poco cómo surge, así que me gustaría compartir con ustedes de cierta manera, y aunque suene un poco raro, la historia de mi vida. En este caso, la historia de mi vida profesional. La siguiente, por favor. Yo entro en el año del 96 y tenía una maestra en Laboratorio de Bases Biológicas de la Conducta, una maestra muy joven, inquieta, que todavía era estudiante de licenciatura, que quizás algunos de ustedes identifican, que está por acá, que es la doctora Gabriela Orozco. La doctora Gaby fue una de mis primeras maestras cuando yo entré a la facultad. Recuerdo perfecto haber entrado en agosto. Para el mes de octubre había entregado una muy buena tarea, según la doctora Gaby, y lo que me dijo fue que ella estaba participando en el laboratorio de farmacología conductual con el doctor David Velázquez y me invitó a ver lo que hacía. No había pasado ni un mes que yo había entrado a la Facultad de Psicología. No tenía ni idea de si mis expectativas sobre la carrera estaban relacionadas con lo que en verdad pasaba fuera o dentro, pero me maravilló lo que sucedía en ese espacio sumamente pequeño que estaba ubicado en el sótano del edificio C. Un espacio muy chiquitito donde había un par de cajas de Skinner y una estantería con muchas ratas con un olor muy particular. Sin embargo, a pesar de sus encantos, jamás salí de ese espacio hasta después de que terminé séptimo semestre. A partir de ese momento estuve participando en el laboratorio de farmacología conductual, donde después conocí también al doctor Hugo y a otras personas entrañables que forman parte de mi historia personal, como el doctor César Casasola, el doctor Oscar Galicia, Tete y otros amigos entrañables como el doctor Vladimir, Oscar, que están y que formaron parte de mi historia, aunque no lo crean, esa de ahí muy delgadita era yo. Y una parte importante de mi proyecto y de mi formación era prácticamente llegar con toda la ilusión del mundo a tomar clases de 7 de la mañana, lo más temprano posible. Me tocaba clase con el doctor Escobar en el Instituto de Biomédicas, llegaba corriendo a las 7 de la mañana, después llegaba corriendo a las clases de la facultad. Tenía muchos amigos que me decían, ¿por qué tomas clases con esos maestros que son tan complicados? Y yo decía, me encanta estar escuchando sobre lo que pasa en nuestro cerebro. Así que cuando el doctor Hugo me dijo, ¿cómo ha influido en ti? ¿Cómo es tu trabajo? Pues realmente no recuerdo un solo día de mi formación como psicóloga sin que el cerebro hubiera estado presente en mi interés y en mi inquietud sobre cómo desarrollarme profesionalmente. El doctor Escobar tenía la maravillosa idea de que uno debía de ser muy puntual y quien no llegaba a tiempo a su clase se quedaba fuera. Y él tenía también la maravillosa idea de que debíamos de tomar clase a oscuras mientras veíamos una serie de diapositivas. Y él al azar encendía la luz para ver quiénes a las 7 de la mañana y con frío estaban con los ojos cerrados, claro, concentrados en lo que él iba diciendo. Pero eso generaba una expectativa impresionante porque tenías que poner atención a lo que estaba diciendo, estar atento que no fuera a encender la luz, estar aprendiendo, y al final salía con una cantidad de preguntas en mi cabeza de verdad todo esto está sucediendo en mi cerebro, de verdad todo esto está presente, esta área cuida el lenguaje, esta área la motivación, esta área la movilidad, esto es increíble. Así que no salí del laboratorio de farmacología conductual y evidentemente una de mis
temas favoritos es el estudio de la serotonina y sus implicaciones en diferentes procesos. Cuando yo llegué a séptimo semestre, tuve que tomar la decisión de entrar al programa que se acababa de abrir, que era el programa de especialidad que daba la opción de tener un internado en psicología. A mí me encantaba lo que sucedía a nivel básico, lo que veía con las ratas, el haber aprendido a hacer estudios, perfusiones, observar el cerebro, lo que sucedía, pero había algunas preguntas que para mí eran importantes. ¿Cómo puedo resolver algunos otros problemas con esta información y con este conocimiento? Y yo le agradezco al doctor David Velázquez y a mis compañeros en ese momento porque la estructura metodológica que me brindaron me dio un panorama muy diferente al que yo observaba en mis compañeros. Yo tenía claridad sobre que en el momento en que tuviéramos que trabajar con alguien, teníamos que tener mucho cuidado porque todo lo que nosotros presentamos, estimulamos, hablamos, etcétera, tiene un impacto en el otro individuo. La hora en la que se duermen, lo que comen, lo que están haciendo, lo que les decimos, etcétera. Así que en ese momento entro al internado en Psicología de la Salud y en teoría tenía que haber rotado a Psicología Social, Organizacional, etcétera. Y yo cada semestre hablaba con el doctor Héctor Ayala, que en ese momento era el coordinador de este programa, y le suplicaba fervientemente que me dejara otro semestre más en Psicología de la Salud. Así que yo nunca roté. Nunca salí de Psicología de la Salud. Estuve trabajando en unidades de medicina familiar, estuve trabajando en diferentes poblaciones vulnerables y entre más conocía las enfermedades y más empezaba a involucrar lo que yo sabía del laboratorio, más me fascinaba lo que podía hacer. Entonces paso de farmacología conductual bajo la dirección del doctor Héctor Ayala, que murió justamente cuando estaba yo a la mitad de mi proceso de doctorado bajo su dirección, a convertirme en un analista conductual aplicado. ¿Esto qué quiere decir? Conocer cómo los principios del aprendizaje pueden aprenderse y aplicarse a un campo de necesidad social particular. Todo el equipo del doctor Héctor Ayala trabajaba en un tema particular. Todos sus estudiantes trabajaban en el área de las adicciones. Y yo era la única que trabajaba en el área de las enfermedades crónico-degenerativas. Parece que, ahora que lo recuerdo, fui una estudiante un poco persistente, por no decir un poco necia, y entonces una vez que se me metía una idea a la cabeza, estaba duro sobre el mismo tema. Yo quería saber qué pasaba con las respuestas inmunológicas de los niños que tenían enfermedades crónicas. En aquel momento el doctor Ayala me dejaba un poco jugar a que yo hacía esas cosas mientras siguiera apoyando todos los proyectos de investigación que se tenían, pero en aquel momento yo ya estaba totalmente abrazada por la psicología de la salud. Nunca solté mi lado de farmacología conductual, nunca he soltado mi lado de análisis experimental de la conducta y en ese proceso, en mi formación, inclusive llegué a estar al frente de la clínica de servicios psicológicos de esta facultad, pero nunca estudié en el área clínica. Esto quiere decir que mi formación como investigadora, mi formación experimental, me dio la oportunidad de comprender cómo la patología, cómo las enfermedades de trastornos tanto físicos como mentales tienen una estrecha relación con lo que sucede en nuestro cerebro. Así que recordando con esta foto de una fiesta que tuvimos un fin de año, cuando se reúnen todos los académicos, hace algunos años ya, pues tengo el maravilloso recuerdo de haber sido formada por estas personas que ahora, como ustedes los identifican perfecto, pues son piezas claves en la formación de nuestros estudiantes en esta facultad. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que genera el pasado? ¿Cómo se fue desarrollando todo esto? En el año 2000, cuando empiezo mis estudios de doctorado, planteo con el doctor Héctor Ayala la posibilidad de incorporar algunas estrategias que él manejaba como estrategias novedosas. Me llegó un día y me dijo, esto que quieres hacer con los niños con cáncer suena bien, pero antes de que me digas cuál va a ser el protocolo, quiero que leas esto. Y yo no tenía idea de lo que me estaba entregando. El doctor Héctor Ayala me entregó en ese momento un número especial de la revista American Psychological que hablaba específicamente de una publicación del presidente del APA en ese año, del año 2000, donde decía que la psicología había estado enfocada exclusivamente a la patología y la enfermedad. Cuando él puso en mis manos ese documento, esa revista, me pidió que leyera todos los artículos y hasta que no terminara de leerlos y revisarlos e incluyera lo que había leído ahí a mi propuesta de doctorado, no regresara con él. Y era un hombre muy sutil en sus peticiones, así que yo sabía que la tarea tenía que cumplirla al pie de la letra. Así que lo que me estaba entregando fue un parteaguas en la psicología. Por primera vez se publica en ese número de la revista del APA lo que se llama actualmente psicología positiva.
el estudio científico del bienestar. Encontré ahí unos artículos muy interesantes de Barbara Fredrickson hablando sobre las emociones y su correlato biológico y cómo las emociones positivas tienen un cambio también importante en el funcionamiento del cerebro. Encontré ahí un artículo de Peterson, que hablaba específicamente sobre las fortalezas y las virtudes y hacía un símil con lo que habíamos estado observando durante años en el DSM, en ese momento DSM-4. Y él hablaba que si éramos capaces de hacer categorías de la patología, también podríamos hacer categorías de las fortalezas y los recursos que tienen las personas. Cuando terminé de hacer toda mi lectura, regresé con el doctor y le dije, sí, tengo muy claro que hay un punto en el que tenemos que trabajar. Las cogniciones, la forma en que las personas piensan, tienen una repercusión directa sobre sus estados de respuesta biológica o fisiológica, y eso ya lo teníamos claro antes, pero no le habíamos dado importancia a la parte en donde también las emociones positivas y no solo las estresantes tenían un peso primordial. Cuando yo me presenté con mi comité del doctorado, que estaba conformado, quizás les suenen algunos nombres, por el doctor Javier Nieto, la doctora Lucy Reidel, tenía también en mi comité al doctor George Dreyfus, que en ese momento era el director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, y les dije, quiero trabajar optimismo en niños con cáncer. Me dijeron, olvídalo, eso es un tema poco serio, no es científico. Hablar de optimismo no nos interesa. Habla sobre un programa de modificación conductual. Le digo, es que este es justo lo que quiero hacer, un programa de modificación conductual, pero no le pongas el término optimismo. Como ya les decía, creo que soy un poco perseverante y aunque oficialmente el programa se llama Programa de Intervención Psicosocial, yo lo ofertaba a mis usuarios, a los niños y a sus familias, como el juego del optimismo. El doctor Martin Seligman en aquellos años había publicado un libro que se llama La auténtica felicidad y después publicó uno que se llama The Optimistic Child o El niño optimista. Y yo quedé fascinada sobre lo que sucedía con los estilos explicativos y su relación con el funcionamiento inmunológico. Así que yo empiezo a trabajar con población pediátrica oncológica y sus familias y desarrollo lo que se llama el juego del optimismo. El juego del optimismo funcionó en la Facultad de Psicología del año 2000 al 2013 en las instalaciones del Centro de Atención Psicológica Guillermo Dávila. En ese momento, originalmente y para el doctorado, trabajé con población oncológica, pero lo que veíamos en el centro de servicios era una gran necesidad de atender a otras poblaciones también vulnerables. Así que empezamos a hacer modificaciones al protocolo para atender a niños con otras características. Atendimos a niños que llegaban con nosotros por haber sido víctimas de bullying, por sobrepeso o obesidad, y veíamos cómo a los ambientes obesogénicos estaban presentes no solo en la parte genética o hereditaria, sino en las conductas de riesgo que las familias iban replicando cada ocasión, no solamente el papá de estos niños, sino sus abuelos, etcétera. Tuvimos situaciones de ansiedad que tuvimos que trabajar con los niños, donde llegaban al grado de tener no solamente irritación en la piel, sino inclusive llegar a sangrarse y algunos padecimientos realmente complejos asociados con ansiedad y depresión. Éramos de los pocos programas aquí en la facultad que atendíamos a niños con ideación suicida y en algunos casos raros que llegamos a atender, y lo comento como raros porque la idea es que esto casi no suceda y esperamos que no suceda, nos llegó a tocar atender niños que llegaban con trastornos de depresión y comportamiento por haber presenciado el asesinato de sus padres a mano de otro de sus padres. Nos tocaron 6 casos durante este tiempo de atención a este tipo de problemáticas. Así que el juego del optimismo empezó a cambiar y empezó a convertirse en un programa que el doctor Martin Seligman llamaba un programa universal de intervención, con ciertos componentes que podían ser intercambiados y que habían probado su efectividad en diferentes momentos. Lo que nosotros generábamos y una de las partes más importantes del proyecto del juego del optimismo, por supuesto, además de atender a las familias y a los niños, era justamente que podíamos formar estudiantes que estaban interesados en conocer estas estrategias de intervención y tuvimos varios estudiantes que actualmente, pues algunos de ellos ya son egresados. Una de las primeras estudiantes que tuve en el proyecto entró conmigo cuando iba en 6º semestre y que ahora es la doctora Araceli Flores, que es una de las especialistas en oncología ya para todo el ambiente pediátrico. Entonces, algo de lo que me puedo sentir muy satisfecha y muy feliz de haber compartido durante estos años es que este amor hacia el conocimiento se ve y se transmite hacia nuestros estudiantes, y eso es algo que queda latente en el trabajo que vamos haciendo de forma constante. Así que esto es el pasado de lo que vivíamos. Vamos a ver la siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo ahora?
Ahora me encuentro en el Instituto de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y en este espacio en particular convivo de forma directa en el instituto con médicos, enfermeras, gerontólogos, farmacólogos, nutriólogos, etcétera. Y lo que estamos haciendo tanto en el Instituto de Ciencias de la Salud en Hidalgo, en Pachuca y en el DF con Servicios Psicológicos Integrales de México, y en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en la Universidad Andrews de Michigan y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es entrenar a otros estudiantes que están replicando el modelo con diferentes problemáticas. El año pasado tuve oportunidad de hacer algo que tenía deseos de hacer hace muchísimos años. Tanto el doctor Juan José Sánchez Sosa, que después cuando muere el doctor Héctor Ayala fue mi tutor, como el propio doctor Héctor Ayala, tuvieron su formación, una parte importante de su formación en la Universidad de Kansas. Y el año pasado tuve oportunidad de irme a una estancia durante unos meses para estar en Kansas hablando sobre el proyecto que yo tengo, y ahora el proyecto está siendo revisado por el Comité de Ética del Children's Mercy Hospital para ser incorporado como una estrategia de intervención psicológica para los niños hispanos que tienen padecimientos oncológicos y que son muchos en este lugar. Otra de las cosas que hemos hecho en los últimos meses y que se dio justo a la par en el momento de cambiar de estar en la Facultad de Psicología a irnos a ICSA, fue justamente el trabajo con poblaciones vulnerables. Hace ratito hablaban, y escuchaba al doctor Hugo, de la importancia de entender cómo esta materia, esta información que me están dando tiene relevancia y cómo lo puedo aplicar. Nosotros hicimos un pequeño estudio con niñas que estaban siendo rescatadas por situaciones de trata de personas, con niños en situación de riesgo comórbido por obesidad y niños con cardiopatías congénitas hospitalizados. Y empezamos a hacer intervenciones mucho más breves y puntuales con ellos y encontramos resultados bastante satisfactorios. Pero el punto de lo que quiero platicarles aquí es que, por ejemplo, leímos hace algunos años también una publicación del 2002 de Repetti y colaboradores que habla sobre las familias en riesgo y presenta un metaanálisis muy interesante sobre cómo los niños que están en situaciones constantes de estrés tienen una alteración en su proceso de desarrollo cerebral, y esta vulnerabilidad que se va generando los hace más propensos a hacer o a tener casos o situaciones de depresión, o no tener los recursos o habilidades de regulación emocional que después les puedan ayudar a hacer frente a situaciones problemáticas a lo largo de su vida. Así que, considerando estos modelos, algo de lo que se está incorporando son las estrategias cognitivo-conductuales que nosotros ya usábamos en el juego del optimismo con estrategias de psicología positiva, generando entonces importantes cambios en estas poblaciones. Actualmente, y me gusta mucho la idea de compartir esto también, tengo la posibilidad de estar con estudiantes ahora de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y una de ellas, que está aquí el día de hoy conmigo, la licenciada Minerva Granillo, que es una estudiante mía de la maestría en Ciencias Biomédicas, está trabajando un proyecto para la higiene del sueño con los niños y está trabajando pues toda una estrategia de intervención que ayuda precisamente a identificar la importancia de estas conductas saludables. En los últimos meses hemos estado haciendo aplicaciones con un instrumento que ella acaba de validar para conocer cómo está la situación de higiene del sueño en los niños en Hidalgo. Y lo hemos estado desarrollando con correlaciones con otras pruebas. Por supuesto, sabemos que quien no duerme tiene alteraciones en su funcionamiento cerebral, y eso es algo conocido por todos. Pero enseñarle a los maestros y a los padres de familia cómo el niño que no duerme aumenta sus puntuaciones de ansiedad, de depresión, y disminuye sus puntuaciones de felicidad y de bienestar, es algo para ellos tangible, porque a mí me queda muy claro cómo funciona el cerebro, pero para ellos lo que les parece importante es poder comprender cómo un pequeño cambio en la hora de irse a dormir puede generar y puede ayudar a que un niño sea más feliz. En este mismo sentido, lo que estamos desarrollando con uno de nuestros estudiantes de licenciatura es tener la posibilidad de desarrollar aplicaciones para los celulares, una app que les pueda ayudar a tener una secuencia o un programa de reforzamiento para saber en qué momento deben de irse a dormir y qué conductas saludables pueden estar asociadas con esto. Y bueno, finalmente, en los últimos meses hemos estado en contacto con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, trabajando sobre todo lo que es un modelo de atención y de prevención para el bullying. Aunque nuestra área de trabajo, como ustedes han visto, ha estado enfocada en la salud en su globalidad, para nosotros es un tema importante porque los niños que están ante situaciones de estrés constante tienen problemas a lo largo del tiempo y, como ya les mencionaba, también se empieza a aumentar la vulnerabilidad fisiológica. Así que eso es algo que se está trabajando en este momento. La siguiente, por favor.
¿Hacia dónde queremos ir? Ya les he platicado un poco y como les decía, la intención del día de hoy de compartirles un poco de la historia de mi formación es justamente ver cómo se ha ido dando esta evolución desde el laboratorio de farmacología conductual hasta el día de hoy. Actualmente nuestra meta es realizar investigación de vanguardia en psicología de la salud. Y hablo de vanguardia porque nuestro punto de interés máximo es que se entienda que se deben utilizar estrategias basadas en evidencia. Y ahí es donde vuelvo a mezclar la parte del aprendizaje en el laboratorio. Cuando nosotros tenemos claridad sobre la estrategia de intervención, cómo esta tiene un impacto en el cambio de conductas, estado emocional o cualquier otra respuesta, tenemos probabilidad como psicólogos de hacer intervenciones eficaces y saber por qué se está presentando ese cambio. Ahora, no solamente queremos seguir desarrollando la propuesta de intervención cognitivo-conductual o agregarle estos otros componentes de bienestar, sino también poder incorporar marcadores biológicos para que se sepa que la intervención que estamos haciendo de tipo psicológica tiene también un impacto importante en la respuesta biológica de un individuo, de un niño, de una familia. Queremos también ser un punto de encuentro entre la práctica clínica y la investigación y, por supuesto, continuar formando estudiantes que estén comprometidos con el bienestar de los niños y sus familias y, como resultado de esta interacción entre la investigación y la práctica, poder brindar atención a las poblaciones vulnerables. Tenemos algunos grupos en Hidalgo que son particularmente olvidados. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de niños que hablan todavía lenguas que no tienen acceso a Internet y que tienen otras situaciones de olvido que son importantes de atender para los psicólogos. Así que ahora que tengo la oportunidad de estar en estos espacios, me doy cuenta que el trabajo precisamente del campo de la salud, pues puede llegar a aterrizar hacia muchos niveles. Esta es una foto que nos tomamos el día lunes con el equipo de Psicología de la Salud en el Instituto de Ciencias de la Salud. Son chicos que están entre 8º y 9º semestre que están empezando a incorporarse a proyectos de investigación. La siguiente, por favor. Así que bueno, de todo esto que les he platicado que tiene que ver con mi formación y con el desarrollo de los protocolos, me gustaría solamente platicarles brevemente de algunos puntos que están relacionados con el marco conceptual que nos ayuda a sustentar estas intervenciones. La siguiente, por favor. Vuelvo a retomar este concepto, aunque es conocido por todos nosotros, porque de ahí parte una inquietud importante. Ya les había platicado de esa situación a la que me tuve que enfrentar cuando el doctor Héctor Ayala me dio esa revista completa y me dijo, revísala, pero había una parte importante que me hacía mucho ruido en ese momento. Cuando nosotros estábamos abordando las estrategias para atender a los niños con cáncer, una de las características que tenían las propuestas que leíamos y revisábamos en la literatura es que en realidad abordaban la patología. Abordaban el cómo el niño se sentía mal y cómo simplemente ayudar a que se sintiera un poco mejor. Sin embargo, todos los que hemos tenido alguna situación de desajuste físico o emocional, sabemos que el que me sienta menos triste no quiere decir que me sienta mejor o que esté bien. Y esta concepción del modelo médico, pues genera un retraso muy importante en la atención a la salud pública. En particular, cuando nosotros observamos lo que se definía como salud desde 1946, encontramos que no basta con que alguien no esté enfermo, es decir, eso es bueno. Que alguien no tenga depresión es maravilloso, que alguien no tenga ansiedad es excelente, pero no es suficiente. Y escuchando un poco hablar al doctor Martin Seligman sobre el cambio que debía de tener el paradigma de atención clásica de psicología, pues empata perfectamente bien con los modelos de salud. No basta con que alguien se sienta menos mal, tenemos que trabajar y el compromiso va en que tenga un estado de completo bienestar en todas las esferas que integran a una persona. La siguiente, por favor. Así que conociendo cuáles son los determinantes sociales de la salud y cuáles son las áreas de trabajo que se deben de apuntalar, sabemos precisamente que el estilo de vida de una persona genera lo que desde los años 80 mencionaba Matarazzo como inmunógenos y patógenos conductuales. Los patógenos, como todas aquellas conductas que van a propiciar o aumentar la vulnerabilidad o el riesgo a la enfermedad, y todas aquellas que van a favorecer la protección para la salud como inmunógenos conductuales. Entonces, nosotros observamos ciertas poblaciones y comunidades y lo que tratamos de hacer es identificar cómo se encuentran estos determinantes sociales y cómo están afectando a la salud de un grupo, de un individuo o de una familia en particular. La siguiente, por favor.
De aquí los temas que más nos resaltan para nosotros como grupo de investigación son precisamente trabajar más que el malestar, abordar el bienestar. En este caso hay mucha investigación de que el bienestar subjetivo, que fue abordado en su momento por el doctor Diner, tiene también correlatos importantes con la parte de respuesta fisiológica. Podemos tener una persona que está enferma y que lleva mucho tiempo hospitalizada y cuando le aplicamos cuestionarios sobre su bienestar o calidad de vida resulta que sale con puntuaciones altas. Aquí recordé perfectamente bien una de las primeras evaluaciones que tuve en el doctorado cuando empecé a presentar los resultados que tenía con la población oncológica y yo había aplicado un instrumento sobre calidad de vida y había aplicado el instrumento de calidad de vida pediátrico tanto a población saludable sin padecimiento oncológico como a niños con cáncer. Y resultaba que los niños que tenían cáncer puntuaban más alto en calidad de vida que los niños que tenían, digamos, una salud adecuada. Y entonces mis tutores me decían, oye, creo que estás haciendo mal tu análisis. Algo está sucediendo. ¿Cómo los niños que están con una enfermedad crónica puntúan más alto que los niños saludables? Y algo que encontramos es que cuando tienes dolor crónico o te sientes mal y el día de hoy te sientes un poco mejor, la percepción sobre tu estado de bienestar es mucho más alta. Lo que encontramos entonces es que los niños que no tienen malestares, pues puntúan sus emociones, sus respuestas, su nivel de satisfacción como intermedio. Mientras que los niños con cáncer puntúan que el haber tenido un día mejor que el día de ayer es altamente satisfactorio. Encontramos entonces que esta cuestión del bienestar tiene mucho que ver con el contexto y la forma de evaluación. También hablamos entonces más hacia estudiar la salud y no solamente los procesos de enfermedad, y aquí aterrizamos nosotros en particular con algo que les mencionaba hace rato. ¿Cómo nosotros podemos comprender cómo la respuesta cognitiva, la forma en que una persona evalúa una circunstancia o una situación puede favorecer el que tenga mejor respuesta, no solamente en el repertorio conductual que tiene, sino también en sus respuestas fisiológicas? Y la literatura menciona que los pacientes oncológicos que tienen una actitud o un estilo explicativo optimista tienden a recuperarse más rápido del proceso o bien tienden a recuperarse más rápido de una cirugía o tienden a tener mayores conductas de cuidado para la salud. Así que para nosotros el término del optimismo, que en sí habla de los estilos explicativos, tenía un papel fundamental para comprender cómo las intervenciones podrían apoyar a que las personas, en particular los niños, cambiaran de un estilo explicativo pesimista a un estilo explicativo optimista. La siguiente, por favor. Así que bueno, ¿qué hacemos nosotros para el desarrollo de nuestras propuestas de intervención? Tenemos como tal, pues estas propuestas que van a estar relacionadas con las intervenciones psicológicas con un sustento cognitivo-conductual, y la idea de utilizar estas técnicas y estrategias es porque son las que tienen mayor evidencia con respecto al cambio y niveles de beneficio para los usuarios de estas estrategias, así que hemos tenido ya la oportunidad de tener como el conocimiento de cuáles son las que funcionan mejor con esta población. Hemos estado trabajando sobre las estrategias basadas en psicología positiva y aquí me gustaría aclararles algo. Una de las cuestiones más complicadas del trabajo cuando incorporamos ingredientes de psicología positiva es que al tener muchas de las portadas de los libros y los textos, caritas felices, hacen que parezcan poco serios. Y una de las cosas que nosotros hemos trabajado muchísimo es identificar cuáles de estas tienen un sustento científico, porque claro, como suele suceder, una vez que empezó a hablarse de una ciencia de la felicidad, pues entonces todo el mundo era experto en la felicidad y todo el mundo empezó a publicar libros de autoayuda y otra serie de cosas que no es que estén mal, pero no necesariamente tenían el fundamento científico que estábamos buscando. Así que basándonos en estudios serios y que tienen un correlato en las neurociencias, pues podríamos entender mejor cómo estos cambios hacia una actitud positiva podrían generar también un mejor apoyo en las respuestas conductuales. En particular, me gustaría compartirles que la doctora Sonia Lyubomirsky, la doctora Bárbara Fredrickson, el doctor Mijael Csikszentmihalyi y el doctor Tal Ben-Shahar tienen un importante lazo con las neurociencias. En realidad es muy complicado leer un buen artículo de psicología positiva que no termine aterrizando en un correlato neurocientífico. Otra cuestión que para nosotros era importante y que tuve que dejar por un momento olvidado cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado era el tema de la inmunología, que era un tema que al principio pues era realmente el que más me interesaba. Así que tomando en consideración algunos estudios como de Ader, Lutgendorf, Marsiglia, etcétera, pues vamos a ir retomando en nuestros protocolos precisamente la posibilidad de evaluar cómo estas estrategias pueden favorecer también un cambio en el sistema inmunológico. La siguiente, por favor.
Así que bueno, ya en la actualidad la psicología positiva como tal tiene diferentes elementos que ayudan a identificar cuáles son sus alcances y también sus limitaciones. Y algo que se aclara muy bien es que la psicología como tal, la psicología positiva, no pretende ser una estrategia de intervención clínica, pero sí puede coadyuvar a potencializar el efecto que tienen algunas otras estrategias que ya han sido sustentadas. Aquí tenemos, por ejemplo, este libro, que es el libro que desarrolla el doctor Peterson y el doctor Seligman, que es justamente la contraparte del DSM, donde podemos encontrar toda una forma de poner categorías de las virtudes y fortalezas humanas. Tenemos por aquí algunos libros o textos para poder enseñar algunas cuestiones relacionadas con psicología positiva. Tenemos ya algunos manuales y me gustaría compartirles este en particular, que es el libro de sustentabilidad y psicología positiva, que escribe un investigador mexicano de la Universidad de Sonora, el doctor Víctor Corral, que es una persona que tiene mucho tiempo estudiando la cuestión de la psicología ambiental, y en los últimos años, este libro lo publicó en el 2013, habla precisamente cómo las personas que tienen conductas proambientales al mismo tiempo son personas que se perciben a sí mismas más felices y que tienen mayor bienestar en su estado general de salud. Entonces, vamos viendo cómo estos términos van aterrizando en diferentes áreas de la psicología. La siguiente, por favor. Este modelo fue desarrollado ya en los últimos años por el doctor Martin Seligman, y aquí les presento uno de mis momentos más felices, que es cuando estuve precisamente con él y pude platicar sobre todas las cosas que habíamos estado desarrollando con el juego del optimismo. Aquí está con el doctor Tal Ben-Shahar, y una de las cosas que genera el modelo PERMA es que estos componentes tratamos de irlos incluyendo a lo largo de nuestras intervenciones. Este modelo PERMA es el que sustenta la base teórica de la psicología positiva, que está relacionada con generar mayor frecuencia e intensidad de emociones positivas, involucrar a las personas cognitivamente en las acciones que están teniendo, incrementar la calidad de las relaciones interpersonales, darle un significado cognitivo a las acciones que hacen los individuos y ayudarles a tener logro que en otro momento hubiéramos identificado como autoeficacia desde los modelos de Bandura. La siguiente, por favor. Hay muchos datos sobre la importancia que tiene pero este en particular me gustó porque cuando estaba haciendo la revisión de las infografías, dice fuente Fegg y Ostrowski. Entonces dije, bueno, creo que parece que está relacionado, ¿verdad? Los temas. Bueno, ¿por qué? Simplemente platicar de algunos datos interesantes, ¿no? Algunas cuestiones relacionadas con lo que se sabe ahora sobre el estudio del bienestar, en particular de la felicidad, es que hay un cambio en la percepción de la felicidad conforme vamos cambiando en la edad. Entre los 40 y los 50 años parece que esta percepción de felicidad baja notablemente. Cualquiera que tenga que pagar colegiaturas, el carro, la casa, etcétera, entenderá bien por qué esta situación de la baja de la curva. Cuando somos muy jóvenes parece que reímos y disfrutamos más y nada más hace falta pasar la tarde con los niños para poder compartir esa alegría, y esta curva vuelve a subir conforme vamos envejeciendo, sobre todo conforme va incrementándose la percepción de satisfacción y de logro con la vida. La siguiente, por favor. Otras cosas interesantes, por ejemplo, es que en los rankings o en las evaluaciones de felicidad a nivel mundial vamos a encontrar diferentes posiciones que tienen países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que en estos estudios México se puntuaba en un nivel 21 en una escala amplia, pero si ustedes se fijan, pues tenemos diferentes países, tanto latinoamericanos como de otros lugares. Otros investigadores tratan de generar estrategias matemáticas para calcular el estado de bienestar de las personas, hablando sobre fórmulas de felicidad que siguen en proceso de desarrollo y de identificación. Y una de las cosas que más me gusta de estas láminas es que el papel central de los neurotransmisores lo tiene uno de mis neurotransmisores favoritos, que es la serotonina. La serotonina, como ya les había dicho, que forma parte también de mi desarrollo, pues nuevamente está presente como a través del mantenimiento de la vigilia y del sueño, a través de la regulación de alimentos, etcétera, cosas que desde las neurociencias sabemos y se estudian. La siguiente, por favor. Este es un estudio que se hace a nivel mundial y que me gustaría también compartirles muy brevemente para que ustedes vean el impacto que tienen las neurociencias en la toma de decisiones. Se hace un estudio que está financiado
por la ONU y por otras organizaciones que se llama World Happiness Report. Este es el dato o el resultado del 2015 y rankean a México entre una serie de indicadores que evalúan en el número 14 a nivel mundial. La verdad es que no estamos nada mal en comparación con otros países. Evalúan muchos componentes, entre ellos y uno de los más importantes, la percepción de bienestar subjetivo. Y lo comento como un dato importante, si me puedes pasar la siguiente, por favor, porque algunos de los indicadores de desarrollo social que se utilizan actualmente a nivel económico para la toma de decisiones está justamente vinculada con el bienestar subjetivo y la presencia de afecto positivo, pero en el reporte del año pasado, ellos mencionan una parte sustancial para lograr el desarrollo de los países, las neurociencias. Las neurociencias como pieza clave para comprender el bienestar de las personas. Yo en mis investigaciones la aterrizo en particular a las neurociencias en la infancia, porque es la parte en donde yo más trabajo, pero si ustedes se fijan, ¿qué es lo que nos pide que haga la neurociencia para resolver estos dilemas sociales y poder aportar? Que trabaje más sobre lo que es la emoción positiva sostenida, que investiguemos más sobre cómo se pueden experimentar y alargar por más tiempo esos estados de emociones positivas. Trabajar más la atención y la rigidez afectiva con las emociones, trabajar más la recuperación de emociones negativas, porque se ha visto que los pacientes que tienen ansiedad y depresión tienden a tener una facilidad mayor por recordar eventos negativos en comparación con la facilidad que tienen por recordar eventos positivos, por ejemplo. Y una parte importante, pues algunas situaciones relacionadas con higiene del sueño. Entonces, si ustedes se fijan, aquí también tenemos empatía, altruismo, conducta prosocial, pero todo visto desde las neurociencias. El reporte mundial del World Happiness dice en particular, las neurociencias nos van a ayudar a responder muchos de estos problemas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo vamos trabajando toda esta parte de las emociones positivas y las neurociencias? Pues sabemos y hay muchos datos, no me voy a entretener mucho en esta parte, pero el doctor Paul Sack, por ejemplo, dijo, bueno, vamos a estudiar un poco a las personas que sabemos que están más equilibradas y escogió particularmente, por ejemplo, al Dalai Lama, le hace estudios, ya saben, para poder evaluar el funcionamiento cerebral en vivo y encuentra precisamente algo que ya conocíamos. Bueno, parece que hay una serie de funciones diferenciadas entre las respuestas emocionales positivas y las negativas. Y algo que me pareció muy interesante de este estudio que hizo el doctor Paul Sack es cómo se observa cuando está el cerebro en un proceso de meditación, cómo se encuentra una persona cuando se percibe feliz y cómo podemos estudiar también cómo estas funciones diferenciadas ayudan al logro de otra serie de conductas complejas como son el aprendizaje, la socialización, el control de impulsos y otras que son fundamentales para el desarrollo de nuestra vida como individuos sociales. La siguiente, por favor. Entonces les voy a poner un par de ejemplos solamente para ir cerrando de algunas cosas que estamos haciendo en la actualidad. Acá vamos a hacer, como les platicaba, un estudio con los niños hidalguenses y estamos evaluando felicidad en niños y niñas a través de un cuestionario y la idea es de aquí identificar a los niños más felices, a los menos felices, a nuestras puntuaciones extremas y poder trabajar con ellos perfiles psicofisiológicos y algunas mediciones inmunológicas con estos grupos. La siguiente, por favor. En este caso en particular, el ejemplo que les voy a poner es de un muestreo no probabilístico en niños de 5 a 16 años del estado de Hidalgo, es decir, niños que van de la primaria a la secundaria. Tomamos una muestra de 641 participantes, se les aplicó el cuestionario de Oxford de felicidad, que en este momento lo estamos trabajando también con sus propiedades psicométricas. Es un instrumento que tiene 29 reactivos y hasta donde vamos con el análisis tiene un alfa de Cronbach de 0.87. Primero contactamos a las instituciones, se firma el consentimiento informado por parte de los padres y procedemos a la aplicación. La siguiente, por favor. Tuvimos un 55% de niñas, un 45% de niños. Aquí está la distribución por grado de escolaridad. Como ustedes se fijan, son más o menos equivalentes. La siguiente, por favor. Esta línea roja que ustedes ven aquí es la puntuación esperada que la literatura nos dice que es la media de felicidad que deberían de tener los niños. Y lo que encontramos es que nuestra media estadística pues está ligeramente a la izquierda. Es decir, los niños parecen estar menos felices de lo que se esperaría reportado por la literatura. Como siempre, necesitamos nosotros aterrizarlo a las características de la población mexicana y es justamente lo que estamos trabajando. La siguiente, por favor.
Algunos datos interesantes. Aquí tenemos de este lado las respuestas de los niños y de este lado tenemos las respuestas de las niñas y vemos algunos puntos que son diferentes en cómo están respondiendo, que justamente están entre las preguntas soy muy feliz, encuentro belleza en algunas cosas o siempre produzco un efecto alegre en los demás, y vemos cómo van cambiando, y este tipo de datos nos permite también ubicar cómo se perciben ellos y también qué tipo de estrategias podríamos implementar para poder mejorar estas percepciones. La siguiente, por favor. Otro ejemplo, estamos preparando ahorita una intervención cognitivo-conductual y de psicología positiva para el incremento de fortalezas psicológicas y la modificación de interleucina 6 en escolares. ¿Por qué interleucina 6? Porque es una de las que más nos da información sobre respuestas inflamatorias y que es una de las principales líneas de acción cuando tenemos un niño enfermo. Ahora lo que queremos trabajar es cómo propiciar que desarrollen habilidades que les permitan mantenerse por más tiempo saludables. La siguiente, por favor. Entonces, en este caso, vamos a desarrollar la intervención basada en evidencia con el componente cognitivo-conductual y de psicología positiva, específicamente para incrementar fortalezas e interleucinas. La siguiente, por favor. Tenemos aquí como objetivos específicos. Primero, vamos a desarrollar grupos focales que están ya por empezar la siguiente semana. Lo que vamos a hacer con los grupos focales es conocer la percepción que tienen los niños sobre cada una de las fortalezas y virtudes. Esto para nosotros es importante porque de aquí sacamos unos bancos de reactivos y podemos sacar también ejemplos para las propuestas de intervención. Después, desarrollar y validar por jueces expertos la estrategia, pilotear la intervención en una muestra pequeña, utilizar los marcadores biológicos y generar manuales de la intervención. Hace rato el doctor Hugo les platicaba sobre la propuesta del juego del optimismo. Nuestras pláticas que llevamos hasta el momento con la editorial Manual Moderno es que este año pueda salir publicado el manual del juego del optimismo con los componentes de la intervención y que esto pueda facilitar el que tengamos ya estrategias de intervención desarrolladas en México para niños mexicanos y que puedan ser replicadas por otras personas. La siguiente, por favor. Aquí están nuestros diseños en cada una de las fases. No me entretengo a leer un poquito porque, bueno, este es el plan metodológico. La siguiente, por favor. Aquí para nuestra fase 1, pues tenemos las distribuciones de los grupos focales por niños pequeños, niños más grandes, el género, etcétera. La siguiente. Como les decía, esto se lleva a cabo en las escuelas de Pachuca y una de las características que tienen los grupos focales es que son fuente importante de información, tanto cuantitativa como cualitativa para nosotros en las propuestas de intervención. La siguiente, por favor. Aquí está todo el protocolo del procedimiento, el contacto con la institución, la firma del consentimiento, la preparación de imágenes audiovisuales. En este caso, este es el punto que les quería platicar. Estamos desarrollando una serie de estrategias que puedan evocar en los niños emociones positivas. Así que nosotros vamos a poner a prueba con ellos si estas imágenes y audios evocan qué tipo de emociones, con qué tipo de fortalezas o virtudes las relacionan, porque la idea es que después de que pasen de los grupos focales, estos sean nuestros estímulos cuando estemos presentando los protocolos de evaluación psicofisiológica y también cuando hagamos las mediciones inmunológicas. La siguiente, por favor. Para nuestra siguiente fase, pues no hay mucho que explicar. Se presenta todo el protocolo a 20 jueces expertos con posgrado en psicología de la salud o neurociencias. Y esto también para mí es muy importante. Nosotros desde el principio consideramos que debemos de tener una revisión por expertos en el área de neurociencias para que puedan dar su opinión sobre los estímulos y las características del protocolo que estamos desarrollando. Y si se fijan, no solamente estamos buscando que tengan experiencia clínica, estamos buscando que tengan conocimiento en este campo. La siguiente, por favor. En esta fase la vamos a realizar a través de Internet. Se crea un Google Site o se crea alguna otra estrategia donde se presentan encuestas digitales para que los jueces tengan acceso a todo el protocolo y puedan realizar la evaluación de los componentes. La siguiente, por favor. Aquí está, se realiza la presentación y un video, se crea el site, se contacta a los jueces, se entrega consentimiento informado, se les envía el link, se envía el cuestionario y se analizan los resultados. Esto para nosotros es sumamente importante porque también conocemos colegas que desarrollan una estrategia y de inmediato la implementan. Y una parte muy importante para poder tener estrategias basadas en evidencia es que hayan sido sometidas a evaluación por otros jueces expertos. La siguiente, por favor. Ya para la fase 3, ya cuando tengamos la intervención, pues tenemos un grupo, una propuesta de intervención donde tendremos una línea base múltiple y un grupo control con los diferentes momentos de la evaluación pre, el tratamiento y la evaluación post para tener grupos de comparación.
La siguiente, por favor. Estamos pensando en que sean grupos mínimo de 20 niños, tanto de Pachuca como de Mineral de la Reforma, que es un municipio muy cercano a donde nosotros estamos. La siguiente, por favor. En este caso vamos a tener como variables propiamente la intervención del juego del optimismo. En la parte de la definición operacional, pues nosotros trabajamos con manuales que se van desarrollando. La siguiente, por favor. Tenemos también las variables dependientes como las fortalezas psicológicas. Nada más quería pues comentarles cuáles son las que se evalúan. Son 6 virtudes y en total 24 fortalezas, que estamos también nosotros trabajando en la adaptación de este instrumento. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente nuestra variable fisiológica, en este caso inmunológica, que vamos a trabajar con interleucina 6. En este caso, lo que para nosotros es importante es que sea a través de una forma de la toma de la muestra sea no invasiva, por lo tanto se va a utilizar saliva. Pensamos en el futuro poder tener acceso a muestras de sangre, pero en este momento es importante iniciar con una estrategia que sea práctica para los niños. Hemos encontrado diferentes estudios donde nos van dando técnicas específicas para que pueda ser válido por la duración y el tiempo, y sobre todo porque la saliva no es tan confiable como pueden ser mediciones en sangre o en otras estrategias. Entonces, vamos a ver si podemos probar con esta, porque la idea es que sea un estudio no invasivo. La siguiente, por favor. Estos son los componentes básicos del juego del optimismo, solamente platicándoles de forma general. Tenemos un primer módulo que se llama, bueno, en este caso es para identificar o cambiar el estilo de pensamiento, identificar nuestro estilo de pensamiento y modificar el estilo explicativo. Estos 3 módulos corresponden a estrategias de reestructuración cognitiva, mientras que estos 2 módulos, el de solución de problemas y habilidades sociales, corresponden a estrategias de intervención conductual, y este módulo se le da a los papás, porque algo importante del programa del juego del optimismo es que se le brinda el servicio a los papás y a los niños de forma paralela. Estos son los componentes básicos, pero a lo largo de estos años, como ustedes escuchaban, hemos puesto componentes de psicoeducación que vamos cambiando conforme las necesidades del usuario. Entonces, tenemos módulos para el trabajo con pacientes con leucemia, para el trabajo con pacientes con obesidad, pacientes que son víctimas de bullying. En este caso, Minerva está desarrollando los manuales protocolizados para la higiene del sueño, etcétera. La siguiente, por favor. Y esta sería ya nuestra propuesta de intervención sesión por sesión, con una propuesta de 12 sesiones, desde la evaluación pre hasta la evaluación post. Y si ustedes se fijan, tenemos diferentes técnicas, pero todas están enfocadas al desarrollo de fortalezas psicológicas. Entonces, la idea de esta estrategia es que podamos hacer las evaluaciones inmunológicas antes y después, para poder tener también cambios una vez que los usuarios van aprendiendo cada uno de los componentes del tratamiento. La siguiente, por favor. Utilizamos diferentes instrumentos para la evaluación, desde registros conductuales hasta cuestionarios estandarizados para evaluar sintomatología depresiva, ansiedad, estilos explicativos, fortaleza y, como el que vieron hace rato, también el de felicidad. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestras metas con proyectos como esta? A corto plazo, pues que en cada fase del estudio se pueda brindar entrenamiento a los alumnos como parte de su consolidación de formación profesional. A mediano plazo, la publicación de artículos sobre el estado del arte en cada una de estas fases del estudio, y a mediano plazo, la publicación de manuales de intervención. Aquí es donde nosotros vamos aterrizando justamente estas fases y cómo podemos también brindarle estas herramientas a otras personas. La siguiente, por favor. Ya para ir cerrando nuestra plática el día de hoy, me gustaría que hiciéramos el siguiente ejercicio. Yo les voy a enseñar algunas de las estrategias que la psicología positiva propone para desarrollar bienestar en las personas. Y traje por aquí un libro que publicamos el año pasado con Manual Moderno sobre intervenciones basadas en evidencia. Vamos a ver quién nos puede ayudar un poco a desarrollar o a identificar ¿qué correlato tendría esta actividad con la parte de las neurociencias? ¿Les parece bien? Bueno, por supuesto, la idea de traer el libro es para que se lo ganen, claro. Muy bien, vamos a ver la siguiente, por favor. Algunas de las cosas que nos piden que hagamos y que van a mejorar nuestro bienestar, tanto físico como emocional. Explorar lugares nuevos para caminar, al menos 3 lugares diferentes. Crear un CD con nuestras canciones favoritas. Crear un CD con las canciones favoritas de una persona significativa para nosotras o nosotros y regalarle el disco. Inventar una receta nueva. Permitir que tu siguiente situación frustrante sea una oportunidad para practicar la paciencia. En alguna de estas pueden identificar
alguna cuestión relacionada con nuestro funcionamiento cerebral? ¿Quién me podría ayudar? Adelante. Bueno, les decía que... Bueno. El primer punto de explorar lugares nuevos sería equivalente al enriquecimiento del ambiente. Entonces tienes más conexiones neuronales, tanto en... Excelente. Enriquecemos el ambiente, generamos más redes neuronales y favorecemos la maduración. Pero no solamente eso, sino que vamos generando cambios en la percepción. Y entonces algo que podría ser aburrido, ay, otra vez tengo que ir a la escuela y otra vez por el mismo camino. Ah, pues este lado no lo conocía, ahora me encontré un árbol diferente, me encontré una persona distinta. Bueno, hasta un puesto de garnachas que puede enriquecer nuestros carbohidratos, quizás eso también me motive. Bueno, la idea es que estas estrategias no se queden solamente vistas como, ay, suenan muy bonitas, qué padre, ay, que le haga un disco, ay, qué lindo. No, tienen un sustento y nuestro trabajo es entender cómo no ponemos estas actividades de forma aleatoria, sino que tienen un correlato con lo que queremos que desarrolle el individuo. La siguiente, por favor. Ya, por supuesto, te ganaste tu libro. Vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Sí, hacemos entrega frente al secretario de Gobernación y todo. ¿Ok? Por ejemplo, ver una película con otros significativos, decorar un espacio en tu casa con fotos de momentos significativos para ti. Regálate la oportunidad de tomar tu café o té de la mañana disfrutando del amanecer. De todas formas, te tienes que levantar temprano, ¿no? Entonces, más vale hacerlo divertido. Lleva a un niño o un familiar al parque a alimentar los peces o los patos. Recuéstate en una posición cómoda, cierra los ojos, respira profundo y disfruta de la experiencia al menos por 10 minutos. ¿Sí? Sí, fuerte, fuerte. Podría ser memoria, que tiene que ver con... Vas bien, vas bien. El micrófono no te deja, pero vas bien. La memoria y también son círculos de la recompensa que activa por recordar. Excelente, nos está diciendo, al momento de estar viendo fotos de momentos agradables, activamos memoria y además activamos circuitos de recompensa, por supuesto. Entonces la persona dice, ay, ese ejercicio estuvo padrísimo, doctora. Puse las fotos de, tengo una niña adolescente que no sabe cómo se porta de mal, pero puse sus fotos de cuando era chiquitita, ay, ternurita, me acordé de ella, el día que caminó, el día que tal. Salí súper contenta y más tranquila para poder hablar con ella sobre que no tiene permiso de irse a la fiesta, ¿sí? Sí, la persona puede encontrar diferentes estrategias. Lo que quiero que vean es que la psicología clínica y de la salud utiliza y necesita la información de las neurociencias como una parte fundamental para que no seamos solamente artesanos de la psicología y que no solamente venga una persona y digamos, ay, qué interesante tu semana, muy bien, ay, suena súper interesante, nos vemos dentro de 8 días. No, nosotros desarrollamos estrategias que generen cambios. Los que nos están viendo, claro, nos escuchen. Bueno, también lo de recostarte en una posición cómoda, cierra tus ojos y respirar profundo. La respiración profunda y pausada puede calmar el sistema parasimpático, activar el simpático y por lo tanto tener una mejor activación del sistema inmune y por lo tanto sentirte mejor. Excelente, muy bien. Justamente, si se fijan, no estamos hablando de solamente, ay, qué lindo que se acueste. No, tiene un motivo y tiene un porqué. Y después entendemos por qué esa persona puede aprender a autorregularse mejor. Estas solamente son pequeñas estrategias que están publicadas en un artículo que desarrolla el doctor Talbert Shanghal con más de 340 actividades que puedes desarrollar para promover el bienestar. La idea de esto que acabamos de platicar el día de hoy y el haberles platicado un poquito de mi desarrollo personal
personal y cómo las neurociencias están desde el primer día que pisé la facultad y cómo han sido una parte fundamental de mi desarrollo personal, es justamente compartirles cómo están presentes en las diferentes actividades que hacemos. Y creo que eso hace la diferencia con un psicólogo que pueda generar el bienestar de forma individual o bien a través de programas de intervención como los que desarrollamos nosotros. Espero que esta información, si gustas pasarme la siguiente, por favor, pues les haya sido de utilidad. La verdad es que para mí ha sido un gusto verdaderamente enorme platicar y compartir con ustedes. Qué lástima que el doctor César no vio la foto que puse de él al principio, pero ahí estuvo mencionado. La verdad es que, como les decía al principio, pues venirlos a visitar es como venir a visitar casa. Así que les agradezco mucho su tiempo y pues estaré lista para que hagan a lo mejor algunos comentarios. Por acá tienes. El micrófono de allá para que vean interactuar, ¿va? Sí. Qué increíble. Le agradecemos muchísimo a la doctora Andrómeda. Evidentemente la parte de los libros sé que los animó muchísimo, ¿no? Pero vamos a hacerlo independiente de los libros. Una de las cosas que a mí me parecieron increíbles que comenta la doctora Andrómeda es ir viendo un poco más allá de las cosas que cotidianamente se hacen en terapia y cuál es el impacto que pueden tener sobre el sistema nervioso central y cómo deberíamos estar viendo qué es lo que está cambiando en el sujeto, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos interesamos mucho con el estrés, ¿no? Y entonces me gusta pensar, uno de los ejemplos que decías es cómo enfrentamos las situaciones estresantes, qué es lo que hacemos, ¿explotamos o las enfrentamos? Entonces, básicamente, a veces no nos podemos a pensar en neurociencia, qué hay detrás de toda esta parte del estrés, ¿no? Entonces, creo que es un buen arranque, ¿no? Entonces, le pregunto al auditorio si tiene alguna idea que compartir con la doctora Andrómeda acerca de lo que acaban de ver, acerca de los ejemplos que están ustedes presenciando, disculpen, sobre esto. Por aquí tenemos una manita alzada, no sé si quiera comentar, allá. No seas malito, para que todos puedan oír inclusive en línea. Eso va a ser un poquito la dinámica. Sé que va a ser un poquito engorroso, pero disculpen, el micrófono no tiene las pilas suficientes, lo cual nos lleva a esta dinámica, pero bueno. Bueno, doctora, antes que nada, muchas gracias. Tengo unas dudas acerca del proyecto. ¿Encontró diferencias estadísticamente significativas en la distribución de la población que utilizó en su muestra? La segunda, ¿cómo considera los factores socioeconómicos? Porque se ha reportado que las personas que tienen un nivel socioeconómico más alto tienen una mayor calidad en salud y mayor probabilidad de tener una calidad de vida mucho mejor. Menciona que su muestra está conformada por 20 niños, pero ¿de cuántos grupos? Segunda, ¿cómo controla las variaciones genéticas en el factor psicofisiológico que usted quiere manipular? Creo que me interesaría más la última. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La cuestión con el instrumento que observamos sobre las puntuaciones de felicidad, encontramos que hay diferencias estadísticamente significativas. No hay diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas. Lo que sí encontramos es que la puntuación de estos niños de la muestra es diferente a la que nos marcan en la literatura. Pareciera que los niños que tomamos en la muestra en Hidalgo son menos felices de lo que se está esperando en la literatura. Está relacionado con condiciones socioeconómicas. Hay muchos estudios que evalúan la felicidad y bienestar relacionado con condiciones socioeconómicas, pero han encontrado que es independiente. Es decir, las condiciones socioeconómicas te facilitan el acceso a cuestiones de salud y de protección. Por supuesto, si tienes 3 alimentos, tu nivel de salud físico y emocional es mucho mejor a que si no tienes alimentos. Pero llegado a un punto en donde las cuestiones de necesidades básicas están cubiertas, no hay diferencias entre los que tienen muchos recursos y pocos. Lo que sí se ha visto es que hay un incremento en la felicidad o en el bienestar cuando adquieres algo nuevo, pero rápidamente baja si esta situación no es significativa. Donde se ha encontrado que permanece por más tiempo es cuando la situación está vinculada con el beneficio hacia otros y esa percepción de estar bien dura por más tiempo. Pongo solo un ejemplo rápido. Hicieron un estudio como para Sex and the City, ¿no? Y pusieron a mujeres a comprarse zapatos y evaluaron su nivel de bienestar. Y pues claro, fueron muy felices, ¿no? Pero haberse comprado eso
tenía una duración de percepción de bienestar muy corta en comparación al grupo que pusieron a comprarle algo a otra persona. Quien tomó ese dinero y se lo compró a sí mismo, pues sí se sentía bien, pero duraba menos en comparación a quien compró algo para obsequiárselo o compartirlo con otra persona. Entonces, todavía ahí los estudios, aunque podríamos decir que, claro, el que tenga dinero va a sentirse mejor, llega a un punto donde no es necesariamente el caso. En particular, aterrizándolo a nuestra muestra, uno de los factores importantes es que esta muestra, la primera que acaban de ver ustedes, es de niños con un nivel socioeconómico medio alto. No eran niños en condiciones de pobreza de Hidalgo. Estamos ahorita trabajando ya con niños en escuelas que son escuelas públicas, porque esta muestra fue de escuelas privadas, y queremos hacer la comparación ahora sí entre ambos y ver si hay diferencias, porque sus características socioeconómicas ahí sí van a ser diferentes. Pero en esta muestra los niños no tenían esa variable como una situación que pudiera afectar el que por eso estuvieran menos felices en comparación con lo que estábamos esperando. Con la última parte, la variabilidad genética, tenemos en nuestro equipo 2 inmunólogos que están participando, y de toda nuestra muestra que estamos considerando incluir, que son los niños que ya participaron en la fase de las aplicaciones de los instrumentos, vamos a trabajar ahora con sus historias clínicas para verificar que no haya alguna otra situación que pudiera afectar. De hecho, tenemos inclusive un odontopediatra que va a revisar para la toma de saliva que no hubiera algún tipo de caries o alguna otra infección que pudiera afectar los resultados de nuestra muestra. Todavía pues necesitamos trabajar más de forma fina porque estamos terminando de identificar a los niños que participarán en el estudio. Habrá 20 por cada grupo control, por cada grupo experimental. Perdón. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? A mí algo que me parece muy interesante, por ejemplo, y es un poco para animarlos, es en esta idea, por ejemplo, ponía en uno de los ítems, grabar un CD para otra persona, ¿no? O sea, algo que parece trivial, decirle, bueno, le voy a dar mi mix que compré en Pericuapas, se lo voy a dar a la persona que yo quiero, pero aquí la pregunta es, ¿qué involucra? O sea, creo que independientemente de los libros, me parece que si tenemos aquí un profesional en cuestiones de felicidad, valdría la pena preguntarse, a ver, ustedes mismos, ¿qué creen que involucre este mero acto de hacer un CD que nos pueda retroalimentar la doctora Andrómeda? Ahí, por allá. ¿Le puede pasar con el micrófono, compañero, por favor? Creo que ya aprende, ¿eh? Creo que finalmente lo logramos. Nuestro problema tecnológico es grande. Bueno, yo imagino que en el caso de que sea en una relación amorosa, entregarle un podría incrementar la dopamina en la otra persona, en tu pareja. Qué interesante, fíjese. O sea, fíjate, Andrómeda, lo que está diciendo es que no involucra la dopamina en mí, involucra en el otro. ¿Qué opina? Justamente un ejercicio que tiene uno de los niveles más altos de satisfacción y de bienestar está relacionado con un ejercicio que probó el doctor Martin Seligman en un grupo de pacientes con depresión mayor, y tenía un grupo dividido con tratamiento farmacológico y un grupo que no lo tenía. Este es uno de los ejercicios más conocidos en psicología positiva, pero no me dejará mentir Marcos, que está por aquí, que también trabaja mucho conmigo en el tema, etcétera. Es uno de los más poderosos, que se llama la carta de la gratitud, y lo comento brevemente para llegar al punto que acabas de mencionar. En el ejercicio, el doctor Martin Seligman le pidió a los pacientes deprimidos que escribieran una pequeña carta dirigida a una persona que estuviera viva, reflexionando un poco por qué había sido su presencia significativa para nosotros o por qué le queremos agradecer. Las personas tenían que tomarse unos minutos para pensar a quién le quiero escribir esta carta. Seguro tenemos 30 millones de amigos en Facebook, pero a lo mejor no necesariamente les queremos escribir una carta de la gratitud. Entonces, ya que habías pensado en la persona, pues recordar el evento por el cual habías pasado y demás, y las personas reportaban que el solo hecho de escribir la carta evocaba en ellos una serie de respuestas emocionales positivas muy importantes. Las personas se sentían estremecidas, se sentían felices de recordar, porque me daba cuenta que a pesar de estar cursando por esta depresión, había momentos en mi vida donde una persona había hecho la diferencia. Cuando ya terminaban de escribir la carta, la segunda parte del ejercicio corresponde en ir a entregársela, pero no solamente toma, te traje esto o ahí te dejé algo en tu mail y ya. No, la idea del ejercicio es que hicieras un acuerdo para poderle leer la carta a esta persona. Cuando la otra persona recibe esta información,
Entonces, ahora sí estamos hablando de un intercambio impresionante, no solamente de dopamina o de circuitos de recompensa en nosotros mismos. Hay liberación de oxitocina en mí y en el otro, y hay una serie de evocación de recuerdos positivos en ambos, que están propiciados por el propio estímulo de lo que escribí. Pero ver la respuesta de uno y la respuesta física del otro genera también respuestas fisiológicas de cambio importantísimos. Entre estas están que las personas después de este ejercicio se sienten más cercanos a la persona que les escribió, tienen un nivel de bienestar y los pacientes reportaron este nivel de bienestar por más de 3 semanas consecutivas después de haber realizado el ejercicio. Cuando lo comparó con el beneficio que daba el tratamiento farmacológico, encontró que el estado de bienestar relacionado con el ejercicio de la carta de la gratitud era estadísticamente significativo en comparación con la toma solamente del fármaco. Es decir, te sentías mucho mejor por haber hecho este ejercicio que el bienestar que te daba solo tomarte el medicamento. Entonces, bueno, lo pongo como ejemplo porque, claro, cuando estás enamorado y recibes un regalo de alguien, por supuesto es maravilloso. Si la música también es compatible, luego a veces te regalan alguna música que no necesariamente genera esas respuestas, pero en general estaríamos esperando que las respuestas sean agradables. El punto al que voy con todo esto es pequeños cambios en la conducta de las personas pueden generar una respuesta fisiológica diferenciada en el otro, en mí y en la persona que está conmigo. Pero fíjate, ahí el componente, por ejemplo, lo decías ahorita, es regalarle un disco de la música que a lo mejor a mí me gusta y te lo doy a ti, que a lo mejor no te gusta. Pero vi otro de los ejemplos que pusiste, que era inventar una receta, ¿no? Así como para el otro. Aquí nuevamente regreso a la pregunta del auditorio. ¿Qué opinan sobre inventar una receta? A ver, alguna mano santa por ahí. Piensen en que, o no tan santa, no piensen en esto. O sea, quieren impactar o quieren sentir que una persona va a mejorar su sensación, deciden inventar una receta, deciden, bueno, pues voy a ponerle aguacate y piña y carne de puerco y no sé, e inventan algo. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que estoy haciendo con este mero acto de inventar algo, pensando en que si al otro le va a gustar o no, y cuál podría ser la implicación de esto? A ver, ¿alguien por acá? Levante su mano. Usted quiere. No hay libros, pero sí hay retroalimentación por parte de la doctora Andrómeda. Ya. O en una persona que no tiene depresión necesariamente. Personas depresivas, y una de las sintomatologías asociadas con la depresión es la rumiación de pensamientos. Entonces, el generar una receta permite una técnica de atención, de refocalización de la atención. Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Se ha visto en un estudio de electroencefalografía que el componente P300 en las personas que se encuentran con depresión se manifiesta un poco más tardíamente. El componente de P300 está asociado a procesos de atención y de memoria, que deben de estar focalizados hacia una actividad. Entonces, si yo le pido a una persona que está deprimida, está en un círculo de rumiación y que está en un encimamiento, al hacer que haga una actividad diferente, estimulo este componente electroencefalográfico, no digo que es el causal, pero sí estimulo este componente electroencefalográfico para que comience a ejecutar acciones de atención y de memoria, y de esta manera pueda salir del encimamiento, de la rumiación en el pensamiento en el cual se encuentra. Ahora, eso por una parte, la receta es para otra persona. Y entonces sí, como lo mencionaba la compañera, se activa el componente del giro del cíngulo, pero sobre todo la corteza medial prefrontal, porque esa corteza va a permitir censar las emociones y registrar el reconocimiento de las emociones del otro junto con la amígdala. Y esto a su vez va a generar componentes de potenciación a largo plazo y entonces sí, de plasticidad, que en este sentido se ha observado que las personas que se encuentran en un estado de depresión crónica o de distimia o de depresión mayor tienen una reducción en la capacidad de potenciación a largo plazo. Sin embargo, si hacemos este tipo de actividades en donde involucre una interacción y un desarrollo de habilidades, estimulamos el hipocampo y por lo tanto hacemos una reestructuración plástica de esta zona que por su condición, se encuentra susceptible a ser dañada o bien se encuentra de ser dañada. Muy
Muy bien. Bueno, pues nos diste una muy buena explicación, muy completa, excelente. Justamente la idea es que para el usuario es algo muy sencillo. El usuario se siente capaz de hacerlo, pero nosotros sabemos que detrás de esto hay una serie de actividades fisiológicas que van a ayudarle a generar esta mejoría. En las técnicas cognitivo-conductuales, a esta estrategia se le llama activación conductual y es una de las técnicas favoritas para pacientes con depresión. No tengo ganas de moverme, no tengo ganas de levantarme, pero cuando le ponemos una pequeña actividad que se siente capaz de hacer, empieza todo este ciclo de reforzamiento y de bienestar que le ayuda a volver a generar toda esta inclusive recaptación de serotonina que está muy relacionada con los procesos depresivos. Justamente para nosotros, estos pequeños ejercicios pueden generar un cambio inclusive en la dinámica de una familia, en donde, por ejemplo, hemos trabajado con familias que generan maltrato para los niños o familias donde tenemos ya un chico con algún intento suicida o algunas de estas cuestiones que les hablábamos. Por lo que yo les comentaba en principio, para nosotros estas pequeñas técnicas sumadas a las técnicas ya probadas de terapia cognitivo-conductual nos han dado muy buenos resultados y ustedes me ayudan muy bien ahora a explicar qué es lo que nosotros tratamos de hacer, que a lo mejor no todos los psicólogos lo identifican y por eso creo que el trabajo de Hugo el día de hoy de ver cómo en diferentes actividades podemos aterrizar esta parte de las neurociencias, pues es fundamental. No es solamente un ejercicio sencillito de vamos a cocinar algo, sino todo lo que implica detrás de esto, ¿no? Hay una duda personal, ya estamos en la recta final, no se me aloquen. Hay una duda muy personal que yo tengo y es sobre la cuestión de felicidad. Los que han tomado cursos conmigo, ya los digo, es como, no podemos estar felices forever, ¿no? O sea, y lo ponía en la doctora Valencia en una diapositiva, es como una especie de montaña rusa, ¿no? O sea, estás muy feliz y de repente entra una psicofarma y ching, ¿no? O sea, ya se les acabó toda la felicidad por siempre y luego otra vez viene la subida, pero aquí mi pregunta y espero que ustedes también la reflexionen, porque es un poco la idea, ¿qué opinan ustedes del estar felices por siempre, ¿no? O sea, ¿creen que sea saludable? ¿Creen que puede implicar algún cambio? A ver, ¿alguna mano valiente por allá? Allá. Creo que ya sirve el micrófono. Lo mencionaba la doctora, cuando siempre estás bien, no puedes apreciar como los momentos más felices y o sea, cuando puedes estar abajo de la montaña rusa, cuando subes, lo disfrutas más, lo sientes más y... ¿Qué opinas, Sandra? Bueno, pues el doctor Tal Ben-Shahar tiene casi el récord Guinness de tener la mayor cantidad de estudiantes en una clase en Harvard, inscritos en una clase. Su clase es la clase de felicidad, ¿no? Él da clase sobre felicidad en Harvard. Y sus alumnos, la primera pregunta que le hacen constantemente es, ¿y podemos estar felices todo el tiempo? ¿Usted está feliz todo el tiempo? ¿Usted es el experto en felicidad? ¿Usted anda todo el tiempo? ¡Wow, maravilla! No, la realidad es que no. La felicidad forma parte de nuestra paleta de emociones, tiene una característica adaptativa y genera como tal respuestas fisiológicas que deben de ser intensas y momentáneas y después deben de pasar para dar lugar a otro tipo de experiencias. La idea de incrementar y estirar al máximo una experiencia emocional positiva no es que permanezca por siempre. La idea es que la persona pueda disfrutar al máximo de esos beneficios que son temporales, tienen un inicio y un término. El doctor Tal Ben-Shahar les dice, no, también me sé enojar, también sé estar triste, también sé estar preocupado. La idea y el problema con las enfermedades de salud mental y con las enfermedades crónicas justamente se va a dar cuando una emoción queda de forma permanente por más tiempo del que adaptativamente es necesario. Estar triste no es malo, enojarse se vale, estar preocupado nos ayuda a anticipar y a poner estrategias de solución de problemas. La dificultad la vamos a tener cuando es permanente, así que también se ha visto que las personas que se reportan felices de forma permanente también cursan por una patología. Entonces no se trata de felices por siempre. Ya también Disney está trabajando mucho, espero, en estas recetas donde no se trata de, te acabo de ver, nos enamoramos y nos casamos y felices por siempre, sino inclusive en sus nuevas películas, no ustedes sabrán, pues conócete, sal, ten una cita, intercambia opiniones y luego date cuenta que a lo mejor no es el príncipe azul. La idea de felices por siempre es una perspectiva o una ilusión a la cual le tenemos que tener mucho cuidado. Justo de ahí les platicaba qué es lo que más trabajo nos cuesta cuando estudiamos de forma científica la felicidad, porque entonces, ¡ay, qué chiste! Pues estar felices es bien fácil, no, también tiene su encanto. Y no se trata de hacerlo permanente, sino en el momento y las condiciones en que resulta adaptativo, en el momento y en las condiciones en que favorece tu bienestar y protege tu salud.
que eso sí puede servirnos y a largo plazo tiene beneficios importantes. Entonces, no podemos estar felices por siempre, aunque intentamos que estos espacios de felicidad sean lo más duradero y benéficos posibles. Y ya para concluir, compañeros, ¿alguna inquietud? Algo que ustedes crean que dentro de su devenir de adquisición de conocimientos psicológicos, lo que están ustedes viendo en las clases, en las aulas, lo que aspiran ustedes a hacer, hayan visto dentro de la presentación de la doctora Andrómeda, desde la neurociencia hacia donde lo quieran llevar de forma natural. Ahí ya tenemos una mano levantada. Bueno, a mí me gustó mucho la idea de ir viendo cómo a lo largo de su pues, trayectoria académica Sí, se escucha. fue integrando conocimientos de diferentes áreas de la psicología, ¿no? La parte de las neurociencias, el análisis conductual aplicado y finalmente aplicarlo pues en psicología clínica. Entonces, digamos que esa es una parte que ahora ya no parece tanto un sueño guajiro. Eso por una parte, y también tenía otra pregunta. Al principio mencionaba que la evaluación eran instrumentos. Bueno, utilizaba diferentes instrumentos, ya después mencionó los niveles de interleucinas y el perfil psicofisiológico. Y en esta última parte, no sé qué pues medida o qué variable fisiológica sea con la que estén trabajando, o de qué otra manera las neurociencias o los marcadores biológicos los estarían utilizando y qué tan pues práctico podría ser de repente hacer uso de este tipo de mediciones. Son 3 ingredientes importantes los que queremos trabajar. Uno está relacionado con la evaluación psicométrica asociada a indicadores de felicidad, bienestar, porque ya tenemos pruebas para evaluar ansiedad y depresión en niños y estamos trabajando por conocer los otros instrumentos. El otro componente tiene que ver con las evaluaciones neuropsicológicas. No las mencioné aquí porque en este primer estudio que estamos haciendo no están incluidos como parte de la batería básica, pero también eso nos va a ayudar a identificar por qué hay ciertos niños que tienen respuestas emocionales desadaptativas o adaptativas. La parte del perfil psicofisiológico como tal, apenas lo estamos construyendo. ¿Por qué? Porque los perfiles psicofisiológicos, si ustedes lo recuerdan, se elaboran y se desarrollan para medir estrés. Están muy relacionados con respuestas de estrés, pero no tenemos un perfil elaborado previamente para evaluar felicidad. Estamos nosotros trabajando con algunas emociones, entre ellas gratitud, perdón, felicidad, ansiedad, depresión y enojo. Tenemos muy claro que las últimas que les acabo de mencionar están relacionadas con respuestas de estrés, no nos va a costar tanto trabajo, pero para las primeras tenemos que empezar a trabajar y desarrollar perfiles, así que de todos estos niños que están participando en nuestra muestra, vamos a seleccionar los que psicométricamente aparecen como los más felices y vamos a ver cómo se comportan para poder sacar de ahí perfiles también para evaluar felicidad. Les digo que aquí el asunto está que, como siempre, pues lo hemos trabajado desde el déficit o desde la alteración y no tenemos muchos indicadores sobre esta parte, así que espero que eso sea como parte de los productos que podamos tener. Ahora sí, un perfil que nos ayude a evaluar emociones positivas desde el uso de las técnicas psicofisiológicas. Allá. Hacia adelante, hacia adelante. Bueno, yo veo que además de relacionarse con neurociencias, también se relaciona con ciencias cognitivas y del comportamiento, con ciencias del desarrollo, hasta con educativa, ¿no? Porque podríamos ver si las intervenciones que se hicieran con esta psicología positiva y de la salud tienen un impacto en las calificaciones, en el desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? Algo que me sucedió cuando me fui de la UNAM para estar en el Instituto de Ciencias de la Salud es que en las universidades estatales de nuestro país hay un indicador bien importante. Los investigadores no pueden trabajar de forma aislada. Así que cuando llega uno a la universidad, tiene uno que formar parte de un cuerpo académico. Mi cuerpo académico, mis colegas de equipo, nuestro cuerpo académico se llama Salud Emocional y uno de ellos trabaja en el entorno del área educativa.
Entonces es algo muy divertido y enriquecedor, algo que a lo mejor no siempre nos da oportunidad, porque aquí tenemos pues la libertad de trabajar nuestros proyectos como un líder de cabeza y nuestros estudiantes, pero no necesariamente estamos como obligados en cierta medida a vincularnos con otros doctores, otros investigadores. Entonces, en mi equipo tengo 2 investigadores que trabajan en el ámbito de la educación. Uno de ellos es biólogo, con el que más trabajo, y precisamente el trabajo de él, derivado de lo que estamos haciendo, es evaluar rendimiento académico, ¿no? Es algo divertido en ese sentido, porque pues vamos complementando la información y el conocimiento. En el instituto van a participar otros colegas inmunólogos que trabajarán más a detalle esta parte, quizás a más profundidad de la que yo en este momento puedo observar. Está un estudiante de salud pública que trabajará la parte de salud bucal. Entonces, bueno, es algo también muy hermoso poder trabajar de forma multidisciplinaria, ¿no? Y pues nos da la pauta para hacer muchas cosas. La idea sobre estos trabajos es que no solamente generemos intervenciones, sino que se pueda generar ese conocimiento para que se aterrice donde se necesita. Allá. Espérese a que llegue el micrófono, espérese que llegue el micrófono. Mencionaba algo muy interesante, las emociones y el control precisamente emocional, que en esta parte está muy involucrada la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Y principalmente en un estudio que se realizó en donde con imagenología, resonancia magnética funcional, en personas que practicaban la meditación y que reportaban tener un gran control emocional, se veía que había una fuerte conexión entre la corteza prefrontal, principalmente en sus áreas mediales, con la corteza amigdalina, principalmente las células intercalares, que son la conexión, la vía con la cual la corteza prefrontal le dice a la amígdala, contrólate. Ante esta situación, contrólate. Y en este sentido, la amígdala junto con el hipocampo son 2 estructuras, adicional a la corteza prefrontal, desde luego, que participan en un proceso fundamental en lo que usted me acaba de mencionar de por ejemplo, la técnica de escribirle una carta como un ejercicio de perdón, ¿no? Que nos va a dar como resultado una percepción subjetiva mayor de la felicidad, que es la resignificación. Totalmente. Y la resignificación y los procesos de resiliencia se han visto que se encuentran 3 zonas cerebrales ampliamente que participan en ese proceso, que son la corteza prefrontal, principalmente sus áreas mediales y órbitofrontales, el hipocampo, la amígdala, y una zona que a mí en lo particular me gusta mucho, que es la unión temporal occipital parietal. La visualización. Exactamente, en estos componentes que son de memoria de trabajo, que son de atención y que son de resolución de problemas, pero que también tienen algo muy interesante que generan la formación de espinogénesis. Entonces, podemos hablar de que el cerebro, como una estructura maleable, modifica ante el manejo emocional, en este caso, los procesos de resignificación. Los autores que lo discuten, no recuerdo el nombre, mencionan también los componentes de autocontrol. Las personas que son más autocontroladas, no quisiera evocar la persona de alguien muy, muy rígido, sino autocontroladas en el sentido de no ser impulsivas, tienen también mayores niveles de oxitocina, de serotonina, de dopamina, pero a nivel periférico, y se lo dejo a usted, en estudio de la actividad rítmica cardíaca, las personas que reportan una mayor felicidad, una percepción subjetiva mayor de felicidad, tienen una mayor variabilidad cardíaca. ¿Y qué es lo que ocurre? El corazón es un órgano muy bonito, solo se alimenta, dije el profesor Calixto, cuando los otros órganos ya se alimentaron. Y esto es producto de una mayor variabilidad cardíaca. Entonces, si un estado subjetivo genera una mayor variabilidad cardíaca, sería interesante evaluarlo. Ya, finalmente, me encanta la promoción y prevención de la salud, porque lamentablemente en México tenemos la noción de como psicólogos, como profesionistas, de atender a la persona una vez de que ya presenta el proceso de alteración, de modificación. Y el prevenir, el trabajar y el generar baterías que permitan y que brinden una herramienta de prevención me parece algo muy loable, porque es apostarle ahora a la salud y no a la enfermedad. Y eso tiene un componente mucho más igualitario,
mucho más accesible para cualquier población y como lo mencionaron en el video del principio, de una sociedad tan desigualitaria como México. ¿Qué opinas, Sandra? Bueno, pues en realidad nada más más que opinar, porque bueno, nos vuelves a explicar muy bien los componentes que están subyacentes a esta actividad, pero me gustaría comentar, por ejemplo, algo. Si nosotros logramos identificar esta parte y si tenemos una persona que tenga autorregulación tanto emocional como control de impulsos y no esta rigidez mecánica o robótica, podríamos trabajar también la prevención de otras conductas que para la salud son un problema prácticamente pandémico. Por ejemplo, la ingesta de alimentos que no está autorregulada o la capacidad que tendríamos para evitar conductas sexuales de riesgo, la capacidad que tendríamos para evitar el consumo de sustancias que se vuelven también una situación peligrosa. Bueno, pues todas estas, cuando nosotros las empezamos a enseñar desde niños y las empezamos a fortalecer, pues tienen más probabilidad de ser estrategias de prevención. Creo que finalmente de lo que se trata el ejercicio que empezamos a hacer como investigadores es justamente poner sobre la mesa todas estas dudas, qué pasa con la frecuencia cardíaca, cómo está combinándose estas respuestas en la corteza frontal, cómo están participando en los procesos de atención y cómo podemos lograr a través de estrategias de intervención psicológica hacer estas modificaciones. El último congreso mundial que se tuvo de terapia cognitivo-conductual fue en el 2013 en Perú. Estaremos próximos a tener otro congreso mundial muy pronto. Pero una de las cosas más interesantes que estaban enfocando la atención del Congreso Mundial es que la mayor parte de los investigadores de Inglaterra, de Alemania, etcétera, presentaban estudios donde a través de la resignificación, es decir, de la reestructuración cognitiva, se podían ver imágenes o escaneos donde había cambios en la densidad y de la actividad de ciertas zonas cerebrales. Entonces, fíjate qué interesante. Lo que estamos viendo es que los terapeutas están empezando a usar estrategias de evaluación más basadas en neurociencias para observar que mi paciente no solamente dice, sí, ya entendí, lo que sucedió no fue tan malo, o lo puedo entender ahora desde otra postura, o me puedo sentir diferente, puedo tener una emoción diferente, sino que también observamos cómo el cerebro está cambiando. Lo que nos están diciendo es, por ejemplo, la reestructuración cognitiva genera cambios en el funcionamiento cerebral. ¿Qué nos hace falta a nosotros como terapeutas, como desarrolladores de las intervenciones? Tener esta claridad, que no lo estamos haciendo solamente porque suena bonito, tiene un impacto muy grande. Y esa parte es fundamental. Entonces, bueno, pues yo de verdad, no saben qué enriquecedor y qué emoción poder compartir con ustedes, porque como les dije al principio, prácticamente lo que les vine a compartir el día de hoy es la historia de mi vida. Entonces, para mí, cada una de las cosas que se han hecho en los últimos 15 años de mi formación han sido fundamentales para entender que una situación, un cambio que nosotros hagamos puede tener un impacto real en la vida de una persona. Entonces, pues la invitación está puesta, sigan sintiéndose motivados, independientemente de a qué área aterricen ese conocimiento que ustedes tienen, pues tengan la claridad de que puede generar el cambio y cualquier cambio pequeño genera cosas grandes también. Muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar, quisiera yo agradecerle a la doctora Andrómeda de manera muy especial. Quisiera yo ofrecer una disculpa por el comercial que salió en el video. Andrómeda, una disculpa, eso no estaba dentro del programa. Y también quisiera yo reconocer, hay una parte muy importante y que creo que lo veíamos con esta teoría de la felicidad, es pues tener como la virtud de poder aceptar nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros errores, y esto nos llevará a poder tener cambios cerebrales significativos, ¿no? Entonces, quisiera yo agradecer a todo el equipo de trabajo que nos estuvo apoyando, el equipo de filmación, y de manera muy especial quisiera yo agradecer a la mente que está detrás de todo esto, que fue la licenciada Diana Paz. Ella planeó, escogió y estuvo detrás de esta serie o de esta inauguración de esta serie de seminarios con la idea principal de que lo más importante son los estudiantes. Hay pocos académicos que se preocupan por los estudiantes y no los ven como objetos que están solamente ahí como cabezas pensantes, y gracias a esta idea surge este grupo de seminarios. Y pues bueno, le agradecemos también que nos haya convidado de esta idea que tenía para que esto pueda tener la forma que tiene con la cual iniciamos el día de hoy. Un aplauso muy caluroso.